guerrilleros creados para defender un sistema económico, político y social de manera armada. En Latinoamérica empezaron a crearse a partir de la segunda mitad del siglo XX tras la victoria de la Revolución Cubana dirigida por Fidel Castro, convirtiendo a Cuba en un estado comunista. Esto incentivó a muchos revolucionarios a crear movimientos a través de Latinoamérica. La mayoría de estos movimientos eran de izquierda o de izquierda radical y muy pocos eran de derecha. Estos movimientos iban en contra de las dictaduras y de las injusticias sociales. Estados Unidos no podía quedarse quieto e intervino, pues no podía perder el control en Latinoamérica con su sistema capitalista. En este mapa se encuentran algunos países que se encontraban con guerrillas en el siglo XX, como es Argentina, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Honduras, Perú, Uruguay, Venezuela, entre muchos más. En el siguiente mapa se evidencia qué países siguen las guerrillas activas en América Latina. Está Paraguay, México, Colombia, Perú y Puerto Rico. Noticia de última hora, nos acaban de informar que desde Bolivia acaba de llegar a su fin la guerrilla Teo Ponte. A continuación vamos con mi compañera Diana Sendales, que tiene más información desde el lugar de los hechos. Así es, Alejandra. Hoy, 9 de octubre de 1967, cae la guerrilla Teo Ponte con la muerte del Che Guevara, con muchos de sus integrantes muertos. Ahora vamos con Alejandra Sánchez, quien nos va a explicar qué es la guerrilla Teo Ponte, en qué consiste. Claro que sí. Para esta guerrilla y su creación se tiene que llevar una serie de antecedentes que conllevaron a todo lo que sucedió en esta. Dichos como la muerte del Che Guevara, la terminación de la guerrilla Ñancahuazú, ciertos crímenes sin precedentes en el siglo XX y también lo que la sociedad bolivariana proclama: volvimos a las montañas. La guerrilla Teo Ponte es un movimiento armado poco conocido que se da fuera de las fronteras de Bolivia, naciendo el 18 de julio hasta el 1 de noviembre de 1970. Con un grupo de izquierdistas armados que seguían las ideologías del Che Guevara, conocidos como el Ejército de Liberación Nacional, quienes eran liderados por el chileno Elmo Catalá y el boliviano Osvaldo Peredo. Entre sus ideales más importantes era establecer un estado marxista-leninista en Bolivia, funcionando con el ingreso de más de 70 combatientes del Ejército de Liberación Nacional de esta zona al Departamento de La Paz. Entre sus aliados principales está el Partido Unido de la Revolución Socialista de Cuba y el Partido Socialista de Chile, aunque sus enemigos también muy conocidos eran el Gobierno de la República de Bolivia, el Ejército de Bolivia, la Policía Nacional de Bolivia y los cuerpos policiales locales. Esta guerrilla también tenía una identificación muy clara, que era una bandera de color rojo y color negro, terminando cuando mueren muchos guerrilleros por hambre y los otros son aniquilados por el ejército, donde se perdieron jóvenes brillantes como Néstor Paz. Tenemos un testimonio de lo que sucedió verdaderamente con Vargas, un alcalde que desfavoreció al pueblo. A sustituir al anterior alcalde. Pero lo que pasa es que él empezó a involucrar mucho con la creación de nuevas leyes, donde se evidenciaba mucho la corrupción. Él empezó a cobrar impuestos por cualquier terreno, tuviéramos vacas, ganados, ovejas, tuviéramos lo que tuviéramos, él empezó a cobrarnos impuestos. En sus causas de las muertes que él realizó, empezó a culpar a muchos inocentes. Y gracias a esto, a la corrupción política, Vargas al día de hoy alcanzó a llegar a ser gobernador, donde su frase era: o te chingas o te jodes, haciendo que el pueblo hiciéramos lo que nos obligaban a hacerlos, más lo que nosotros no queríamos, ya que éramos un pueblo sin tierra, donde también evidenciamos el conflicto armado, el desplazamiento forzado y la fuerte violencia de estos territorios, con lo que se inició después de que Vargas subió a ser gobernador. También, a medida que fue avanzando el tiempo, hemos notado mucho las amenazas directas, las alianzas con empresarios o políticos y los damnificados en las familias rurales con intereses económicos que estos gobiernos han creado para el beneficio de ellos y no de nosotros como pueblo.
noticias se está buscando a este joven llamado Thomas por transmitir noticias falsas en las redes sociales del candidato Pau, fomentando el desorden y incitando al asesinato del candidato. Lamentablemente, estos eventos se viven hoy en día en Latinoamérica con los movimientos guerrilleros y hasta con el mismo gobierno, pues estos utilizan mecanismos falsos para ocultar la